dióxido de carbono, y es por eso, aunque parezca que haya mucho, pues, oxígeno o aire en los pulmones, no hay un adecuado intercambio oxígeno-dióxido de carbono. Entonces, prácticamente esas paredes de los alvéolos se destruyen y ya no hay forma de reconstruirlas. Esa es una complicación o una consecuencia, este, que ya es irreversible a nivel pulmonar. Mencionabas también los carcinógenos específicos de órganos, del humo del tabaco. Ujú, creo que ya se conectó. Como, bueno, principalmente afectan pulmón, laringe, pero también esófago, páncreas, vejiga. De hecho, la vejiga, así como toda la, pues el paso del cigarro o todos los componentes del tabaco, desde la boca, desde la lengua, laringe, esófago, obviamente el sistema respiratorio, todos ellos al estar en contacto con los carcinógenos, dañan el epitelio y pueden causar pues desde displasia hasta neoplasias malignas, pero la vejiga es un órgano que también se ve muy afectado o el tabaco produce este carcinoma de vejiga muy frecuentemente. El riesgo de tener carcinoma de pulmón o alteraciones respiratorias por el cigarro va a depender del número de cigarrillos. Entre más cigarrillos, pues hay un riesgo relativo mayor. Platicamos también que a nivel respiratorio podemos tener enfisema, que ya vimos que es la destrucción de estas paredes alveolares, bronquitis crónica, que es inflamación de los bronquios, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero también el fumar cigarrillos se asocia a carcinoma de esófago, páncreas, vejiga, riñón, cérvix uterino y médula ósea. Y vimos también que el tabaquismo ayuda a que se formen estas placas de ateroma en las arterias y que por consecuencia haya un riesgo mayor de infarto de miocardio. Dime. Ujú. Creo que o sea, es la nicotina, lo que se está inhalando, me parece, no sé exactamente o sea, creo que no son los mismos componentes o carcinógenos que se ven en los cigarros convencionales, creo que nada más es la nicotina, pero esa sí te la debo, o sea, te la debo, cuáles son los componentes del cigarro eléctrico, que creo que al final de cuentas, aunque son menos, no, o sea, no son los mismos, pues, sustancias carcinógenas que tiene un cigarro, convencional, pero sí es la nicotina, Lo que creo. de ahí cambiaría el hecho de que uno es por combustión y el otro es nada más vapor, ¿no? Pero al final de cuentas, el eléctrico, no sé si nada más es vapor, o sea, vapor, como tal, pero me parece que sí tiene nicotina, Hay que es lo algunos que no tienen y otros que sí. Depende lo que le pongas al cigarro electrónico, depende de mm, las sustancias, porque un día puedes ponerle de nicotina, otros de otras sustancias, pero depende más bien como lo que tú le como lo dieras. quieres preparar, por así decirlo. Ajá, depende de la sustancia que le vayas a poner. Pero sí, el daño es menor, tengo yo entendido. Ujú. Sí, también sí, la verdad es que no sé exactamente las sustancias, pero sí, es menor porque porque no tiene las mismas sustancias, pues, tóxicas que tiene un cigarrillo convencional, Más que nada pero la sí, nicotina. Ajá. exacto, Doggy, ¿aplica lo mismo para los que fuman marihuana? No, no, porque no es o sea, la marihuana, de hecho, se ha visto que tiene propiedades, antiinflamatorias, este, del dolor, o sea, ayuda disminuye el dolor y, por ejemplo, se ha visto como tratamiento en pacientes que tienen fibromialgias, artritis reumatoide, incluso pacientes con carcinoma terminal, donde el único tratamiento ya es, paliativo. Paliativo se refiere a que ya no se puede hacer nada para quitarlo y es para disminuir los síntomas. Y uno de los principales síntomas
En pacientes con carcinoma avanzado o fibromialgias es el dolor. Entonces se ha visto que la marihuana disminuye el dolor, obviamente en cantidades terapéuticas, a dosis terapéuticas, pero no, o sea, no es el mismo, o sea, más que perjudicar, se ha visto que tiene beneficios en cuanto a disminuir el dolor, a diferencia de la nicotina o el tabaco, todas las sustancias de los cigarrillos. O sea, la marihuana se ha visto que tiene propiedades que ayudan a los pacientes. Entonces, pues no sé, creo que no se ha visto, no hay estudios que demuestren que tiene, ¿cómo se llama? O sea, que perjudica, claro que en exceso sí, pero a Más dosis. ¿Mande? yo, por ejemplo, había leído que lo que era, o sea, la marihuana liberaba como, o sea, como dopamina o serotonina, algo así, Ujú, y que, o sea, que, pues, por ejemplo, el Parkinson está, relacionado con la dopamina, ¿verdad? Y que por el ujú. tiempo, pues, eso provocaba que hubiera temblores. Entonces, con el tiempo, si tú consumías demasiada marihuana, como todos los días o durante años y cosas así, o sea, incrementaban como los riesgos de que tú padecieras enfermedades de ese tipo ya en la vejez. No sé si la marihuana en exceso esté asociada a Parkinson, pero lo investigamos y Doctora, mañana. de hecho no, o sea, la marihuana en mucho exceso, al contrario, sí, se ha visto, de hecho en el Port viene un artículo sobre sustancias así ilícitas y Ujú. sí dice que la marihuana sí tiene muchos efectos inflamatorios, pero el detalle está que si lo consumes mucho sí afecta tu capacidad motora. En exceso sí, y también aparte también en los pulmones es más perjudicial el humo que provoca la Ujú, marihuana que ujú. el cigarro, pero obviamente como dice usted a largo plazo, pues en exceso sí, Exacto, algo pasa y porque sí como es que a muy dosis, terapéutico. ajá, a dosis aumentadas, pero en Ujú. pequeñas dosis, ahora sí que ya sea la dosis y en un tiempo controlado, o bueno, que no exceda de todos los días o así, me parece que sí tiene más efecto terapéutico o de ayuda que perjudicial. Pero sí como que sí les voy a fallar de que no sé exactamente en cuanto a dosis y complicaciones de eso. Muy bien. Entonces, quedamos que, bueno, el tabaquismo ayuda al desarrollo de aterosclerosis y como principal complicación, infarto de miocardio, aumenta la agregación plaquetaria, puede ayudar con esta indicación a causar trombos y émbolos y por consecuencia infartos. Disminución del aporte de oxígeno al miocardio y aumenta la demanda de oxígeno al mismo. Cuando hay tabaquismo en embarazos, hay el riesgo de que haya abortos espontáneos, nacimientos pretérmino o retraso en el crecimiento intrauterino. Se ha descrito que las mamás que incluso han fumado en su adolescencia o, bueno, es raro que sea de niñas, pero en la adolescencia intentan embarazarse en su edad adulta, sí se ha correlacionado, el que hayan tenido tabaquismo previo, a alteraciones, ya sea abortos, nacimientos pretérmino o complicaciones en el bebé, incluso si ya han pasado años. Como que si llega a alterar de forma crónica, o sea, hay una, secuela del tabaquismo a futuro. Obviamente en pacientes que fuman diario con un, índice tabaquico muy alto o muchos cigarrillos al día. Entonces, esta es una, pues, comparación de cómo se potencializa, el riesgo de carcinoma laringio en pacientes que tienen tabaquismo y consumo de alcohol. Entonces, entre más cigarrillos y entre más alcohol, gramos por día, pues hay un riesgo de relativo si son más de 26 cigarrillos al día y si son más de 120 gramos al día de alcohol, si se llega a aumentar el riesgo relativo casi el 50, pues, por ciento. Y,
A lo que ya platicábamos, que como el paso del humo del tabaco a través de desde la cavidad oral, laringe, esófago, pulmón, atraviesa, pues, todas las estructuras de la cavidad oral hasta esófago y obviamente el sistema respiratorio, como puede causar cáncer de cavidad oral, cáncer de laringe, de esófago, cáncer pulmonar, bronquitis, enfisema, infartos, ya dijimos, porque aumenta la agregación plaquetaria, porque altera, el aporte y la demanda de oxígeno, úlcera péptica también, aunque el humo del tabaco no se concentre ahí, pero si llega a estar en contacto o algunas, pues, pequeñas partículas sí se pueden ir al estómago. Cáncer de páncreas, aterosclerosis sistémica y el cáncer de vejiga. Principalmente afecta estos órganos, pero sí se ha visto que también, como ya vimos en cérvix uterino o en algunos otros órganos, independientemente de que no estén en contacto directo con el humo del tabaco, sí se han asociado a tabaquismo. Efectos del alcohol. El consumo de alcohol en cantidades moderadas generalmente no es lesivo, incluso puede proteger contra algunas enfermedades, pero en cantidades excesivas causa daño físico y psicológico. Después de su ingestión, el etanol se absorbe sin alteración en el estómago e intestino delgado, se distribuye a todos los tejidos y líquidos del organismo en proporción directa a la concentración sanguínea, o sea que va a depender pues de la cantidad de alcohol que se esté ingiriendo para que sea la concentración sanguínea. La oxidación del etanol por medio de la deshidrogenasa y el acetaldehído deshidrogenasa produce metabolitos tóxicos y alteración de algunas vías metabólicas. El acetaldehído es el producto directo de la oxidación del alcohol con efectos tóxicos, ya sea de forma aguda y a largo plazo, desarrollo de cánceres orales y principalmente hepáticos. La oxidación del alcohol por la deshidrogenasa causa una reducción de la nicotinamida adenina, que ésta se requiere para la oxidación de ácidos grasos en el hígado y es por eso que se acumula la grasa, es por eso que en pacientes que consumen, bueno, que tienen un alcoholismo crónico, llegan a aumentar de peso por esta acumulación de la grasa. Entonces, un alcoholismo en exceso, pues nos va a llevar como complicación a esto. El metabolismo del alcohol produce la liberación de endotoxinas por las bacterias gram negativas de la flora intestinal que estimulan la producción de necrosis tumoral y otras citocinas, produciendo lesión hepática. El alcoholismo, así como pues la ingesta crónica de medicamentos, los virus de hepatitis, enfermedades metabólicas por deficiencias de enzimas, van a ser los principales agentes etiológicos de desarrollar hepatocarcinoma. Entonces, el consumo excesivo de alcohol produce mareo en unas concentraciones en torno a 200 miligramos por decilitro. Si estas son mayores, se alcanzan estados de estupor y coma. El alcohol es oxidado a acetaldehído en el hígado por la alcohol deshidrogenasa a través del sistema citocromo P450 y por la catalasa. El acetaldehído se convierte en acetato en las mitocondrias y es utilizado en la cadena respiratoria. La oxidación del alcohol a cargo del alcohol deshidrogenasa disminuye la nicotinamida, ya dijimos, dando lugar a acumulación de grasa en el hígado y acidosis metabólica. Los principales efectos del alcoholismo crónico son hígado graso, hepatitis alcohólica y cirrosis, que esto por consecuencia induce hipertensión portal y aumenta el riesgo de desarrollo de carcinoma hepatocelular. ¿Por qué hay hipertensión portal en estos pacientes? ¿Podría ser por el requerimiento de la irrigación del hígado? O sea, como está teniendo una fibrosis o una cicatrización, está requiriendo mayor irrigación. Exacto. Esa es una y por otra porque no puede, pues de cierta manera, metabolizar todos los componentes o producir ciertas sustancias, entonces vías sanguíneas, en este caso la porta, que depende directamente del hígado, pues van a empezar a sufrir.
Ahora, aparte de la hipertensión portal, también hay varices esofágicas y por consecuencia otras reacciones a raíz de que el hígado está sufriendo de fibrosis, que sería la cirrosis. El alcoholismo crónico produce hemorragia por gastritis y úlceras gástricas. ¿Por qué? Porque el alcohol es un irritante a la mucosa gástrica. Neuropatía periférica asociada a carencia de tiamina por deficiencia de vitaminas hepáticas, miocardiopatía alcohólica y pancreatitis aguda y crónica también. El alcoholismo afecta directamente al páncreas por la producción de las enzimas para metabolizarlo y sí puede llegar a haber una pancreatitis aguda y crónica por alcoholismo, que sería una de las causas principales de pancreatitis. La segunda causa de pancreatitis es la litiasis, obstrucción de las vías biliares que impide que el páncreas esté drenando todas las enzimas porque hay una obstrucción mecánica por un lito o por una piedra. Dicho alcoholismo crónico es además un factor de riesgo destacado de cáncer de cavidad oral, laringe y esófago. El riesgo se ve sensiblemente aumentado por el consumo concurrente de tabaco o productos de alcohol. Entonces, cuando el alcohol se combina con el tabaquismo, es como si se potencializaran los efectos de ambos. Por último, en cuanto a la patología ambiental, tenemos la lesión por fármacos, que son la verdad, es muy extenso este tema. Sí me gustaría que le dieran una leída más detenidamente. Vamos a ver pues, las cuestiones más importantes, que siempre esto se va a ver acompañado, obviamente, de la ingesta del medicamento, ya sea por alergia o atopia o por un exceso en la dosis. Aquí observamos en esta foto pues macroscópica una pigmentación cutánea en pacientes que consumieron minociclinas, un derivado de la tetraciclina, que es un antibiótico de acción prolongada. ¿Qué quiere decir? En pacientes donde se les da este antibiótico pues por mucho tiempo, por ejemplo, que tienen tuberculosis, que tienen algunas infecciones bacterianas resistentes o parasitarias resistentes a medicamentos, en pacientes inmunocomprometidos también, que de cierta manera hay que estar cuidando que no se infecten, pueden llegar a presentar estas lesiones. Y aquí, a nivel de los conductos de dermis, se observa esta acumulación de pigmento melánico, que son el resultado del metabolismo del medicamento, que es un tanto característico. Pero bueno, estos pacientes con el simple hecho de tener un cambio en la coloración cutánea y el antecedente de la ingesta del fármaco, se puede hacer el diagnóstico de lesión por este. Entonces, aquí vemos pues los principales medicamentos y las reacciones que puede presentar. Todos yo creo que han visto como en la parte de atrás o bien una leyenda en todos los medicamentos de los efectos adversos, o las reacciones secundarias que puede tener. ¿De qué va a depender? Pues que el paciente tenga o no esta reacción. Una, pues de la dosis. Cuando hay una pues sobredosis o no se calcula adecuadamente de acuerdo al peso, por ejemplo, en pacientes pediátricos pueden llegar a tener estas reacciones. Pero, pues una yo creo que es la más importante, es la idiosincrasia de cada paciente, que es, pues la idiosincrasia es lo que, las características de cada paciente. Puede ser físicas, de fenotipo, pero principalmente de genotipo. No podemos saber que un medicamento va a causarle una reacción al fármaco. Sí lo podríamos saber, le podemos hacer estudios genéticos a ese paciente para ver, pues, si puede haber alguna mutación en el metabolismo de ese medicamento, pero son, pues, estudios muy costosos y a veces, pues, innecesarios. No le vamos a hacer un estudio genético a todos los pacientes para darle un paracetamol o una aspirina. Entonces, hay veces que sí, pues, nos arriesgamos a que el paciente pueda desarrollar una atopia o una alergia a cierto medicamento y no nos damos cuenta hasta que se le da. ¿Qué es lo que hacemos en estos casos? Por eso es importante que pacientes que nunca han estado en contacto, no han consumido ciertos medicamentos, vigilarlos
pues en la primera media hora, 1 hora, porque si tienen algún efecto adverso grave, se va a presentar en ese tiempo. Por ejemplo, pacientes que son alérgicos a la penicilina, inmediatamente empiezan a tener reacciones ya sea cutáneas y de forma más grave respiratorias. Son pacientes que se les cierra la garganta, obtienen obstrucción de la vía aérea por tanta inflamación. La alergia o la atopia a ciertos medicamentos se da como inflamación. Ya vimos que hay aumento de los eosinófilos, entonces los eosinófilos van a tratar de, pues, de destruir ese medicamento, pero al proliferar demasiado llegan a causar obstrucción de las vías aéreas. Entonces son pacientes que pueden tener, pues, prácticamente insuficiencia respiratoria por inflamación pues, a nivel de la faringe. Entonces, eso no lo podemos saber a veces hasta que se le dé el tratamiento al paciente. Entonces, si el paciente empieza a presentar ya sea prurito, comezón o máculas o manchas en la piel o de forma más grave insuficiencia respiratoria, en ese momento se le deja de dar el tratamiento y hay algunos medicamentos que tienen su antídoto que hay, sí, que así tal cual como lo escuchan, su antídoto, que si se les aplica, en ese momento se revierte el efecto de ese medicamento que le está causando la alergia. Entonces aquí pues tienen una lista de de varios medicamentos y sus posibles complicaciones. Permítame un momento. Bueno, dime. Sí, en mi compu. En el correo. En el correo hay una carpeta que dice Lab Juárez o en enviados de Yahoo. Transoperatorio, o si no estén enviados. Se lo envía a Rita o a Carlita. Sí. Ay, perdón. Este, okey, entonces hay una lista infinita. Incluso todos los medicamentos, fíjense, que tienen la parte de atrás o a un costado, todas las reacciones adversas que se pueden presentar. Incluso hay pacientes que nunca presentan ninguna reacción adversa a ningún medicamento. Entonces, pues va a depender de la genética, va a depender de la dosis y también va a depender, pues, del mismo, medicamento. O sea, hay medicamentos que, aunque pasan por control de calidad en los laboratorios, donde se ven, pues, las cantidades y concentraciones de cada uno, pero sí pueden llegar a verse alterados y manifestarse nada más hasta que el paciente tiene alguna, reacción farmacológica. Entonces, las lesiones por fármacos pueden ser causadas por medicamentos de uso terapéutico, que les comentaba, las reacciones farmacológicas adversas, o por sustancias químicas no terapéuticas, el consumo de drogas, los fármacos antineoplásicos, anticoagulantes de terapia hormonal en la menopausia o anticonceptivos orales, paracetamol, ácido acetil salicílico, que es la aspirina, son los medicamentos más habitualmente implicados en estas reacciones adversas. El tratamiento de hormonal sustitutivo en pacientes posmenopáusicas, cuando una mujer entra en estado de, pues en la menopausia, que deja de producir hormonas, hay que sustituir esas hormonas, esos estrógenos y progesterona, de forma sintética. ¿Por qué? Porque ayuda a, ahora sí que el cuerpo no se está produciendo, entonces hay que, de cierta manera, ayudar o sustituirlas. Pero se ha visto que estos medicamentos o estos estrógenos y progesterona de forma sintética a largo plazo aumenta el riesgo de cánceres de endometrio, de mama y llegan a causar tromboembolias. Y también se dice que en pacientes, en mujeres premenopáusicas, tenemos un efecto protector contra la cardiopatía isquémica. ¿Por qué? ¿De qué están hechos o cuál es una de las sustancias de las que están formadas todos los estrógenos y progesterona? ¿De qué están hechos? ¿De lípidos? ¿Mandé?
¿De lípidos? Exacto, de lípidos. Entonces, el organismo, al estar produciendo estas hormonas sexuales, pues está metabolizando o está moviendo de cierta manera todos los lípidos. Entonces, ya hemos hablado que los lípidos, triglicéridos, las HDL, que son las lipoproteínas de alta densidad, que son las protectoras o las de baja densidad, al estarse metabolizando por estas hormonas, pues va a haber menos riesgo de que se queden adheridas a las paredes arteriales. Pero si la mujer en menopausia, posmenopausia, llega a tener este metabolismo de las hormonas sexuales, pues hay un mayor riesgo de que se adhieran a la pared y causen aterosclerosis o cardiopatía isquémica por aterosclerosis. Los anticonceptivos orales se ha descrito que protegen contra cánceres de endometrio y ovario, pero elevan el riesgo de tromboembolia y adenoma hepático. Así como también pues se metaboliza y ayuda a que no se adhieran a la pared en una mujer premenopáusica, pues está produciendo sus propias hormonas, pero si le agregamos el uso de anticonceptivos orales, que son agregarles más hormonas sexuales, pues va a haber un incremento también en los ácidos grasos o en los lípidos. Entonces, así como puede haber un efecto protector en la cardiopatía isquémica, también en exceso puede ayudar a que se desarrolle un tromboembolismo. Y los adenomas hepáticos, eso lo vamos a ver en patología gastrointestinal. Es una lesión benigna del hígado, pero se ha asociado muy frecuentemente a anticonceptivos orales. La sobredosis de paracetamol, el paracetamol es metabolizado en el hígado, entonces una sobredosis de este medicamento causa necrosis hepática centrolobulillar. También tenemos pues daños por agentes físicos. Esto les voy a dar de forma superficial. Pues tenemos los traumatismos mecánicos, que va a depender de la forma del objeto que colisiona, la cantidad de la energía y de los tejidos u órganos que soportan el impacto. Entonces puede haber desde traumatismos pues muy leves hasta accidentes que llegan a causar la muerte del paciente. Lesiones térmicas, que va a depender de la profundidad, porcentaje de la superficie corporal afectada, lesiones internas por inhalación de gases calientes y tóxicos, la prontitud con la que se inhalan o ingresan al organismo estos gases y eficacia del tratamiento. Antes las quemaduras se dividían en primero, segundo y tercer grado. Incluso, sí, primero, segundo y tercer grado. Y ahorita ya se clasifican como quemaduras superficiales, de grosor parcial y de grosor completo. Las quemaduras superficiales son las que afectan solo epidermis. ¿Quién me dice un ejemplo de una quemadura superficial? Muy común, que a todos creo que nos ha pasado en algún momento de nuestra vida. ¿El sol? ¿Por sol? Exacto. Una quemadura por rayos ultravioleta o por sol. Entonces es una quemadura superficial porque nada más se ve afectada la epidermis. Las quemaduras de grosor parcial es cuando se afecta dermis superficial y profunda. Clínicamente, ¿cómo se manifiestan estas quemaduras? ¿Qué es lo que vemos a nivel de la piel? Enrojecimiento. Eso también lo vemos en la superficial, pero ¿qué se ve de diferente aparte de las quemaduras superficiales? ¿Qué estructuras hay bueno, aparte de clínicamente, síntoma, por cuadro clínico, por signos y síntomas, como está afectada la dermis, ¿qué signos y síntomas va a presentar el paciente? Aparte de enrojecimiento, que eso lo presenta desde la quemadura superficial. Podría ser que va a sentir dolor al tocarlo o al roce, por ejemplo, de su ropa, ya va a sentir como un dolor, una molestia. Puede sentir dolor o no puede sentir nada. ¿Por qué no puede sentir nada? Porque en dermis tenemos vasos sanguíneos y pues todas las estructuras nerviosas. Entonces, ¿qué pasa si se llegan a quemar o se destruyen por completo esas terminaciones nerviosas? Pues ya no vamos a tener ningún tipo de sensibilidad. Entonces, puede haber una u otra cosa. Si es a nivel de dermis papilar, todavía hay sensibilidad, pero si se destruye por completo dermis papilar y superficial,
puede que incluso el paciente no tenga sensibilidad en esa área. Otra cuestión también es de que cuando son lesiones papilares, se llegan a formar en la dermis, se llegan a formar ámpulas o ampollas, se llega a acumular edema, por todos la destrucción ya sea de vasos, de nervios, del estroma dérmico, se llega a destruir, entonces se llegan a formar ampollas o vesículas, que no se ve en las quemaduras Doctora, superficiales. una pregunta. Sí. ¿Por qué? Bueno, no sé, en mi experiencia, ¿por qué, ahora que lo menciona, por ejemplo, las quemaduras superficiales, pues, por ejemplo, a veces que uno va a la playa y no se pone bloqueador solar, Ujú. que yo a veces yo siento más el dolor o como la sensación de, pues sí, de dolor, que si me quemara, por ejemplo, con, no sé, como con una plancha o, por ejemplo, que estás cocinando y te cae mucho aceite, no sé, por así decirlo. O sea, el dolor es como instantáneo, pero ya después ya no, y cuando es una de superficial, así como por el sol, sí tienes el dolor, pues, ya por más tiempo. Puede ser porque se ve afectada la capa basal. La capa basal y puede afectarse parte de la dermis, papilar. Tiene que estar afectado principalmente porciones superficiales de dermis, que es a donde llegan las terminaciones de los nervios, ¿se acuerdan? O sea, que las terminaciones se originan en la dermis reticular, pero ascienden hasta la dermis papilar. Entonces, al final o en la superficie externa de las terminaciones nerviosas, prácticamente terminan en dermis papilar en epidermis se puede decir que en la capa basal. Entonces, como están muy superficiales en la dermis papilar, alguna quemadura del sol que llegue incluso a la capa basal o que esté afectando parte de dermis papilar es lo que lo hace tan dolorosa, porque las terminaciones nerviosas, entre más estén al final de la misma terminación o entre más superficiales sean, a veces van a tener más sensibilidad que en la dermis papilar y reticular, donde están todos los nervios, pero si se destruyen, o como tú dices, va a depender de la cantidad de superficie. Digo, aquí va a depender también del umbral del dolor del paciente. O sea, son varias cosas las que pueden afectar, pero una puede ser que como las terminaciones están muy superficial en la dermis papilar, casi entre dermis y la capa basal de epidermis, puede que por eso a veces se sientan un poquito más dolorosas que cuando son más profundas de dermis. Pero si de alguna manera se está viendo Gracias, doctora. afectada la dermis, porque si no, no habría dolor. Es como, no sé si, bueno, en los dedos, la capa córnea, la capa lúcida, prácticamente ustedes pueden pues arrancarse un pedacito de esa capa superficial y no sienten prácticamente nada. Son pues los famosos callitos, ¿no? Que se forman alrededor de las uñas, que son tejido, que no tiene inervación. Entonces, tiene que estar afectada al menos una porción muy superficial de dermis papilar para que sintamos, pues, dolor de alguna manera. ¿Sí? Sí, doctora, muchas gracias. Ujú. Entonces, quemaduras superficiales ya dijimos que eran las que antes se llamaban, ay, se me fue. Quemaduras superficiales afectan epidermis, de grosor parcial dermis y de grosor completo es cuando ya afectan pues el completo de la piel, epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo. Incluso puede haber quemaduras que se extienden hacia hueso. Entonces ya son quemaduras, se consideran de quemaduras de grosor completo. También tenemos daños por agentes físicos, hipertermia, los calambres por calor, insolación, golpe de calor, también hipotermia, lesiones eléctricas y lesiones producidas por radiación ionizante. La radiación ionizante, pues es el tratamiento que se les da a pacientes principalmente que tienen neoplasias malignas que no se pueden erradicar con cirugía. Son pacientes que ya tienen metástasis o tienen afección de múltiples órganos donde el único tratamiento es destruir esas células. Entonces, la radiación ionizante tiene un efecto directo e indirecto. Directo, pues es que daña directamente, como le da la palabra,
el ADN. El efecto indirecto puede ser por ionización, se forman radicales libres o una intensificación de la elevada tensión de oxígeno. Cualquiera de las dos va a dañar el ADN. Este daño al ADN, pues la célula de alguna manera va a tratar de repararlo, pero cuando hay una reparación fallida o aberrante, hay inhibición de la división celular y lleva a muerte celular. O cuando hay reparación fallida o aberrante en pacientes, bueno, donde hay en embarazos, por ejemplo, las células las células germinales o las células que se están produciendo en el feto van a llegar a cambios o a teratogenia, que son cambios asociados a células mutadas intrauterino. Están los fenómenos de transformación adicionales, que esta reparación fallida o daño del ADN también nos puede llevar a que las células muten o tengan estos cambios morfológicos y se conviertan en células malignas. Pero de alguna manera, pues la radiación en exceso, pequeñas pues dosis de radiación no quiere decir que se toleren, pero en pacientes o en médicos, por ejemplo, los radiólogos que están expuestos a pequeñas concentraciones de radiación, sí es importante a veces, de hecho, ellos creo que tienen más vacaciones residentes o médicos de base, tienen más periodos de vacaciones porque hay que dejar que el cuerpo de alguna manera repare o elimine esa radiación en las células antes de que llegue a transformarse en células neoplásicas malignas o que haya una muerte celular. Entonces ya dijimos que la lesión por radiación puede dañar las células directa o indirectamente por generación de radicales libres a partir del agua o del oxígeno molecular, daña el ADN. Las células se dividen con rapidez, células germinales que son intrauterinos o en el feto, la médula ósea, células de tubo digestivo, son principalmente estas tres las que son más sensibles a la radiación. Y bueno, prácticamente dependiendo el órgano donde se esté radiando, pero como en todo el cuerpo tenemos células, entonces en cualquier parte del cuerpo donde hay una radiación se va a ver una afección de esas células. El objetivo de la radiación es eliminar las células malignas, pero aunque últimamente ya hay radiación focal, antes, por ejemplo, el paciente se radiaba desde la cabeza hasta los pies cuando tenía un carcinoma. Entonces, ahora ya se da radiación específica. Por ejemplo, si el paciente tiene un tumor en la mano irresecable, se le da radiación en la mano. Entonces, las células que están acompañando a las células malignas, o sea, las células benignas, también pueden tener una alteración en el ADN, se pueden transformar a células malignas, pero no es lo mismo, pues, de cierta manera, darle seguimiento a la mano o de forma local donde se haya dado radiación, a que estarnos enfrentando a todas las células del organismo, que fueron expuestas de forma innecesaria. El daño del ADN que no se repara convenientemente puede dar lugar a mutaciones que predisponen a las células a sufrir transformación neoplásica. Es posible que la radiación ionizante provoque lesión y esclerosis vascular, necrosis isquémica de células parenquimatosas y sustitución de estas por fibrosis. Uno de los cambios más importantes que nosotros llegamos a ver en pacientes posradiados es la fibrosis. Por esto mismo, porque se destruyen las células, se forma una inflamación crónica en el área y es una forma de cicatrización. Entonces, mejor ver fibrosis en un área donde había un carcinoma que seguir viendo células malignas viables. Este es un ejemplo. Así se ve una glándula salival normal. Aquí están los acinos, los conductos, vasos sanguíneos. Y observan aquí cómo se ve, hay menos acinos, también puede haber infiltración por tejido adiposo, todas estas vacuolas que ven aquí son adipocitos, pero empezamos a ver que ya hay mayor cantidad de fibrosis alrededor de los túbulos, alrededor de los vasos, y también se llega a esclerosar o a fibrosar la íntima de las arterias. Entonces, como consecuencia así de la radiación tenemos la fibrosis o la cicatrización de ese tejido.
Aquí tenemos otro ejemplo de cómo se le dio radiación a este paciente que tenía una alteración en la piel, puede ser algún carcinoma, algún linfoma, algún melanoma, metástasis de otro tumor primario. Entonces vean cómo es una epidermis muy delgada e inmediatamente en dermis papilar y en reticular observen cómo tenemos estas fibras de colágeno. Todo esto es fibrosis. Y también hay dilatación de los vasos sanguíneos. Entonces, estas son pues consecuencias de la radiación. Por último, a grandes rasgos, vamos a ver rápidamente las enfermedades nutricionales, cómo un paciente puede tener insuficiencia dietética por pobreza, infecciones, enfermedades agudas y crónicas, alcoholismo crónico, ya vimos por qué, ignorancia e insuficiencia de los suplementos dietéticos, por ejemplo, en pacientes embarazadas, en niños o en ancianos que requieren un mayor aporte de estos suplementos dietéticos también, restricción dietética autoimpuestas, en pacientes que llegan a presentar bulimia o anorexia también, y otras como enfermedades digestivas, síndromes de mala absorción, enfermedades genéticas, tratamientos farmacológicos y nutrición parenteral insuficiente. Pues de forma directa, cualquier cosa que afecte el aparato gastrointestinal, se pueden ver deficiencias o alteraciones nutricionales de menor a mayor cantidad, dependiendo que se esté afectando. A grandes rasgos, la malnutrición proteico-calórica nos va a dar insuficiencia del crecimiento de niños, edema periférico, pérdida de grasa corporal y atrofia del músculo. Tenemos dos enfermedades pues muy características de esta malnutrición. Una es el marasmo, que es cuando los niños presentan un peso disminuido más del 60% del normal. Hay retraso del crecimiento y pérdida muscular. Ahorita les voy a enseñar unas imágenes. Y la enfermedad de Kwashiorkor es privación de proteínas, es más severa que cuando la privación de proteínas es más severa que el déficit en las calorías totales. Estos niños son niños que tienen edema generalizado, lesiones cutáneas, alteración en el pelo e hígado graso. Entonces aquí tenemos dos ejemplos, este niño que tiene marasmo, que tiene pérdida muscular y grasa subcutánea, hacen una referencia clínica de que la cabeza pues se ve más grande en comparación con el cuerpo. Van a ver en pediatría que tenemos, cuando nacen los bebés, se les mide el perímetro cefálico, perímetro torácico y perímetro abdominal, y prácticamente debe de ser muy parecido, si acaso cambia por 1 o 2 centímetros. Eso hay de ver que esté pues proporcionalmente la cabeza, el tórax y el abdomen iguales. Esto es en la niñez, en la infancia, en los primeros 1 o 2 años. Cuando hay una desproporción de estos perímetros es cuando sospechamos de que puede haber una malnutrición y bueno, aparte las características clínicas. En el caso de Kwashiorkor, el lactante muestra edema generalizado que se presenta como ascitis, que es cuando hay aumento de líquido en la cavidad abdominal, presenta hinchazón de la cara, de las manos y de las piernas. ¿Qué otro sinónimo tiene el edema generalizado? Anasarca, muy bien. ¿Y esto? Ok. Ay, no, perdón que no estaba viendo los comentarios. Anasarca. Entonces, la anasarca es el edema generalizado, que esto se presenta en los niños porque hay una deficiencia de proteínas y hay una alteración, pues hay un desequilibrio hidroosmótico. ¿Ok? ¿Dudas de la patología ambiental? Ok. Entonces, vamos a comenzar con neoplasias. En lo personal como que me gusta mucho.
No hay pregunta. Dime. Ajá. Ujú. Pues sí, son máculas que se presentan el léntigo solar, que así se le llama, que son las manchas que se presentan en las manos o en la cara, em, así se llama el paño. Este léntigo solar, exacto, son manchas o máculas asociadas a la radiación. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? En pacientes, por ejemplo, que viven en la playa, bueno, no en pacientes, en personas que viven en la playa, que pues se ponen un poquito más morenitos de su piel, es porque el cuerpo de cierta manera está produciendo más melanina para tratar de proteger contra esta radiación. Entonces, el léntigo o el paño o estas manchas que se forman en las manos o en la cara, sí es como un mecanismo de defensa del organismo para producir más melanina, no más melanocitos, porque nacemos con la cantidad total de melanocitos. Bueno, sí puede haber hiperplasia, pero más que producir melanocitos, es que los melanocitos producen más melanina. Entonces, por eso se dan todas estas manchas. Pero sí, a largo plazo les puedo decir que pacientes que tienen arriba de 60 años nos llegan muchas biopsias de carcinoma vasocelular, melanoma, carcinoma epidermoide en cara o en pacientes ancianos que ya no tienen pelo en piel de cráneo. ¿Por qué? Porque no se ponen pues bloqueador y sí es muy importante porque por ejemplo, todas las enfermedades o todas las alteraciones malignas asociadas a radiación ultravioleta son enfermedades que se pueden prevenir de alguna manera protegiéndonos, protegiendo la piel. A diferencia, ahorita vamos a ver muchas neoplasias malignas que no se pueden prevenir, sino que el paciente, pues genéticamente ya viene configurado con esas alteraciones y son mutaciones que, pues haga lo que haga, no va a poder evitar que a futuro se le presente un carcinoma y hay otras que claro que sí son prevenibles de alguna manera. Entonces, sí, sí hay que ayudarle al organismo a prevenir a prevenir todo lo que podamos para que se nos forme una neoplasia maligna. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con neoplasias. Este sí lo voy a... No, es que luego no me puedo acercar, no se crean. Lo ven mejor así, ahí sí proyectado, ¿verdad? O lo ven igual que como lo estaba poniendo. Sí se ve mejor así, doctora. Quizás en mi ¿Mande? máquina. ¿Se ve mejor así? ¿O igual? Creo que sí se ve mejor. Bueno, vamos a dejarlo así. Ya si alguien tiene una pregunta o algo, me interrumpe para verlo, porque ahora sí ya no los veo. Ok, entonces vamos a comenzar con neoplasias. Neoplasia o tumor significa crecimiento nuevo. Crecimiento nuevo es como una hiperplasia, pero más que ser una hiperplasia llega a formar un conjunto de células nuevas. Tiene diferentes componentes: parénquima tumoral, que son las células neoplásicas o de nueva formación, estroma reactivo, tejido conjuntivo, vasos reactivos y células del sistema inmune adaptativo o innato. Y desmoplasia. Desmoplasia, este término lo vamos a dejar cuando el estroma es abundante, estroma colagenoso abundante en neoplasias malignas. Cuando nos referimos a neoplasia o tumor, o mal llamado, a mí no me gustaba esa palabra, pero pues muchos médicos le llaman masa, pero me acuerdo que uno de mis maestros me decía masa, la de las tortillas, ¿no? Aquí nosotros pues nos debemos de referir a neoplasias o tumores. Entonces, pues me gusta mejor llamarlo así. Cuando nos referimos a esto, no estamos diciendo que esto es algo ni maligno ni benigno, nada más estamos diciendo que hay un crecimiento nuevo,
por proliferación de células. Nada más nos estamos quedando ahí, porque muchas veces asociamos el término neoplasia o tumor como algo malo, pero vamos a ver que no, depende de muchas características el que le llamemos benigno o maligno. Ahora sí, tumores benignos o neoplasias benignas. Su aspecto macro y microscópico parece relativamente inocente. ¿Qué quiere decir? Pues que no hace daño al tejido circundante, que prácticamente es una proliferación de células que no nos afecta ni el funcionamiento orgánico ni el funcionamiento de las células. Es un tumor localizado, no se propaga y es susceptible de extirpación quirúrgica. Todas estas son características de neoplasias benignas. Se les agrega el sufijo oma, excepto, por ejemplo, hay algunas neoplasias malignas que tienen este mismo sufijo, pero la mayoría de ellas son benignas, las que terminan en oma. El amartoma es un tumor desorganizado benigno de células propias del lugar afectado. Por ejemplo, en una biopsia de piel, donde tenemos endermis infiltrado de tejido adiposo. ¿Qué quiere decir? Son células propias de esa misma región que no deben de estar ahí, se les llama amartomas, pero son células benignas, nada más que están desorganizadas. Hablando de los omas, un tipo de tumor benigno o de lesión benigna o displásica precancerosa en el colon es que lo que no me gusta es que no puedo señalar con el mouse. Esto es un pólipo de colon. Un pólipo de colon, hay pólipos benignos y hay pólipos displásicos. Displasia, ahorita la vamos a ver, que es un cambio en las características celulares y son lesiones premalignas. Entonces, este es un adenoma de colon. Esta es la mucosa de colon normal, vean cómo se ven las criptas. Y si observan, hay una proliferación de glándulas. A nivel microscópico, vean cómo el epitelio de aquí se ve un poquito más claro que el de estas glándulas. ¿Por qué? Porque aquí hay proliferación epitelial, hay más células en estas glándulas, no se ve con detalle, pero los adenomas se caracterizan porque hay alteración en la arquitectura de las glándulas, y se fijan, aquí hay glándulas alargadas, aquí hay glándulas más pequeñas y hay una proliferación del epitelio. Entonces hay más células epiteliales aquí que acá. Hay mayor atipia, ¿qué quiere decir? La atipia tiene que ver con que los núcleos son aumentados de tamaño, son más irregulares y también se acompañan de mitosis. Todas estas características no son características de algo maligno, sino de lesiones premalignas. Entonces, a nivel microscópico, este es un adenoma de colon. Puede haber dilatación de algunas glándulas, pero lo que nos debe de llamar la atención es esto que se ve más hipercelular, las glándulas se ven irregulares y empiezan a perder su forma normal, que sería esta. Y a nivel macroscópico, esta es la mucosa del colon y observen estas lesiones polipoides. Esa es una lesión polipoide, una lesión como arborescente que se llega a formar en la mucosa. Entonces, este es un pólipo, esto es otro y este es otro. Aunque macroscópicamente nosotros los veamos como un tumor bien delimitado, el color aquí pues no orienta uno u otra cuestión, sino más bien el que sea una lesión nodular bien delimitada. Ahora, hay carcinomas que se pueden llegar a ver así. Entonces, nunca va a haber una regla en medicina, sino vamos a ver lo que es más común. Es más común que las lesiones benignas se vean bien delimitadas, porque siempre hay sus excepciones. Así es como se ven a nivel microscópico los miomas o leiomiomas uterinos. Omas, ya dijimos, es una lesión benigna. Leio tiene que ver con las células musculares benignas. Entonces, es una neoplasia benigna de células musculares lisas.
Entonces, todos los leiomiomas uterinos así se ven. Es una proliferación de células fusiformes o alargadas que no tienen atipia. ¿Qué quiere decir? Que tienen sus núcleos alargados, no se ven muy hipercromáticos, no se ven grandes, no se ven mitosis aquí. Entonces, esto es una lesión benigna. Estas fibras de músculo liso o estas células se entrelazan y forman este aspecto que le llaman como en espinas de pescado. No sé si han visto las espinas de pescado que se ven así, como entrelazadas. Y así se llegan a ver, o sea, así se llegan a unir estas células musculares. Ahora nos vamos con características de los tumores malignos, que los tumores malignos les podemos llamar cáncer, pero ya vimos, vamos a ver que hay diferentes tumores malignos dependiendo la célula de origen. La palabra cáncer viene del latín que se asemeja al cangrejo, que significa, lo llaman así porque tienden a adherirse de una forma obstinada a la zona donde se asientan. Pues estas sí pueden invadir, destruir estructuras adyacentes y propagarse a sitios remotos. Esto significa metástasis, causando la muerte o no. Y principalmente se caracterizan por un crecimiento celular acelerado. Entonces, estas características son propias de los tumores malignos. Y tenemos 3 estirpes histológicas. Los tumores malignos de tejidos mesenquimatosos son los sarcomas. Las leucemias o linfomas son los tumores malignos de las células de la sangre. Y los carcinomas son los tumores malignos de células epiteliales. ¿Por qué aquí hay dos palabras y los dos son tumores malignos de células de la sangre? Nosotros les vamos a llamar leucemias cuando hay esta proliferación de células de la sangre en la médula ósea. Y linfomas es cuando estas células malignas de la sangre llegan a formar un tumor o un conglomerado en algún sitio, pero no solamente se encuentran en la médula ósea, sino que ya formaron, por ejemplo, los ganglios linfáticos. Esto lo vamos a ver después de que terminemos neoplasia. Pueden crecer células malignas y se forma un tumor localizado. Eso es un linfoma. Leucemias es cuando nosotros vemos una biopsia de médula ósea y vemos que hay células malignas ahí, pero que no están formando un tumor sólido, sino que son proliferación de células pues dentro de la médula ósea. Eso le vamos a llamar leucemias. Y tenemos tumores mixtos, que quiere decir que son tumores malignos que comparten características o son células mesenquimatosas o mesenquimales, alternando con células malignas epiteliales. Esos son tumores mixtos, por ejemplo, principalmente son benignos, adenoma pleomorfo y teratomas, pero tenemos carcinosarcomas en el útero, que si se le llama es proliferación de glándulas, alternando con células malignas musculares lisas. Un ejemplo de un adenocarcinoma de colon. ¿Cuáles son las características que a nosotros nos orientan para decir que esto es maligno? Primero, que en el colon ya conocemos cómo se observa la mucosa. Son criptas, pues bien delimitadas, que no tienen una celularidad normal, que tienen que tienen las células en la basal. Recordando la mucosa de colon normal, tienen sus células epiteliales basales, hay un núcleo por célula, no están grandes, no están hipercromáticas, no hay mitosis, pero si nosotros vemos estas glándulas, que se fijan, aquí hay una glándula, pero en vez de terminarse aquí, se adhiere con otra, son grandes. Cuando hay muchas glándulas agrupadas, ¿cómo se le llama a esta estructura? Que parece que tiene hoyos, como si fuera una coladera. Uy, esa ya se los he dicho muchas veces. Es una estructura cribiforme. Exacto, es una estructura cribiforme. Cribiforme es una estructura que parece como una coladera.
cuando se juntan varias glándulas. Ahora, puede que se junten pues más glándulas y se haga más hipercelular esto, que en vez de ver estructuras cribiformes, se vea un nido sólido de células. Entonces, esto se puede llegar a convertir en un nido sólido de células malignas. Especifican, hay variación en el tamaño de todas las glándulas, hay glándulas pequeñitas, hay glándulas más grandes, forman estructuras cribiformes y otras ya están pues completamente fusionadas. Y desde aquí observamos que hay muchos núcleos por glándula. Esta puede ser una mitosis que se ve más hipercromática. Se ha perdido la polaridad, que quiere decir que los núcleos, en vez de estar en la región basal, ya hay núcleos en la región apical, acá. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo de una neoplasia maligna epitelial o un carcinoma o cáncer, es lo mismo. Ahora, en la glándula parótida podemos tener neoplasias mixtas, que es cuando tenemos proliferación de glándulas benignas en este caso, alternando con estroma condromixoide. Este estroma que se ve aquí tiene características de cartílago con áreas mixoides o edema. Entonces, cuando hay una mezcla de células o de estructuras epiteliales y mesenquimales, le podemos llamar tumor mixto, dependiendo, y ya lo clasificamos si es benigno o maligno. Este es un teratoma. Un teratoma es una neoplasia del ovario que se forma cuando proliferan las diferentes capas germinativas, ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces, macroscópicamente son muy característicos. Este es como tejido ovárico residual, pero son lesiones quísticas, que quiere decir que tienen pues una pared sólida y en el centro es una cavidad. Esta cavidad tiene pelos, tiene grasa, incluso puede tener dientes. ¿Qué quiere decir? Que a partir de las capas germinativas que ya conocemos de embriología, se puede formar cualquier estructura. Entonces, este es el contenido de lo que había aquí, que son pelos y material sebáceo. Y a nivel microscópico, la pared de este quiste está formado por epitelio plano estratificado, queratinizado, que inmediatamente se observa como dermis y proliferación de, ¿cómo se llaman estas glándulas que están en dermis? Y que hay de mayor cantidad o son más abundantes en las partes del cuerpo donde tenemos, pues sí, más secreción de grasa o sebo. ¿Qué son estas glándulas? ¿Cómo se llaman? ¿No son las glándulas sebáceas? Exacto. Así se ven las glándulas sebáceas. Entonces, hay una hiperplasia de glándulas sebáceas, pero aquí estamos hablando de que este es un tumor que creció por ningún lado y que está proliferando estructuras que no deberían de estar aquí en otro lugar. Incluso puede tener tejido neural, que es este que se observa aquí. Cuando las estructuras que nosotros estamos viendo son maduras, se le llama teratoma inmaduro. Cuando nosotros vemos pues vestigios o epitelio embrionario, o que es como si observamos un feto, un embrión en etapas iniciales, que las células apenas están madurando, se le llama teratoma inmaduro. Los teratomas inmaduros se han asociado con mayor frecuencia a recurrencia, metástasis y a transformación maligna. Entonces, entre más primitivas sean las células, es de peor pronóstico. Entonces, aquí prácticamente es como si se formara piel con folículos pilosos, sebo en el ovario. Ese es un teratoma. Ok, entonces esta tabla está muy completa porque vemos el origen de las células, cómo se llama el tumor benigno y el tumor maligno. Entonces, prácticamente, si nosotros sabemos el sufijo y sabemos qué quiere decir la primera pues, palabra o las primeras letras, ya con eso vamos a interpretar de dónde es. En tejido conjuntivo, un fibroma es una lesión benigna de
de los fibroblastos. Un fibrosarcoma es una neoplasia maligna de esos mismos fibroblastos. Lipoma del tejido adiposo, lipoma es benigno, liposarcoma maligno, condroma, lesión benigna de los condrocitos o del cartílago, condrosarcoma maligno, osteoma, proliferación de tejido óseo, y un sarcoma osteogénico, osteógeno se le llama, es la contraparte maligna. De los vasos sanguíneos, el tumor benigno es el hemangioma y el tumor maligno es el angiosarcoma. Angio tiene que ver todo lo relacionado con vasos sanguíneos, hemangio también, con la sangre. Pero con la sangre, con los vasos más bien, más que con la sangre, con los vasos. Vasos linfáticos, linfangioma, maligno, linfangiosarcoma. Mesotelio, tumor fibroso benigno se le llama, y maligno mesotelioma. ¿Dónde tenemos mesotelio? Epitelio mesotelial, ¿dónde hay? En 2 sitios. En las arterias y en las venas, ¿no? Ese sería endotelio. Mesotelio es el Cierto. epitelio. Mesotelio es el epitelio de la pleura y de pues sí, de la cavidad peritoneal. Ahí tenemos mesotelio. Entonces, cuando esas células forman una neoplasia benigna, se le llama tumor fibroso benigno o tumor fibroso solitario. Y el maligno es el mesotelioma. Meninges, meningioma, maligno, pues meningioma invasivo. Vamos a ver en neuropatología que los meningiomas hay como 10 variantes y hay unas que son de alto grado y otras que son de bajo grado. Entonces, dependiendo de las mitosis, dependiendo si hay necrosis, vamos a clasificarlas en maligno o benigno. De las células sanguíneas, lo que ya les comentaba, las leucemias son las células malignas hematopoyéticas y del tejido linfático porque ya formaron un tumor sólido en ganglios, en timo y en vaso, se le llaman linfomas. Pero también hay linfomas, por ejemplo, del tejido linfoide asociado a mucosas. En estómago, en colon, en intestino delgado, tenemos también tejido linfático. Entonces, cuando ese tejido linfático prolifera para malignidad, se le llama linfomas asociados a ese tejido de las mucosas. Músculo liso, leiomiomas, el que le acabo de mostrar, o coloquialmente se les llaman miomas, pero su nombre correcto son leiomiomas. De la forma maligna es el leiomiosarcoma. Músculo estriado o esquelético, tenemos el rhabdomioma y maligno rhabdomiosarcoma. Tumores de origen epitelial, tumor estratificado, papiloma de células escamosas, maligno, carcinoma epidermoide, antes se le llamaba carcinoma escamoso, pero ya se le llama epidermoide, células basales o anexos de la piel, el carcinoma vasocelular, tumores de origen epitelial de los conductos o glándulas son adenomas, papilomas, cistoadenomas, malignos, adenocarcinoma, carcinomas papilares, cistoadenocarcinoma. Adenocarcinoma se refiere a tumor maligno formador de glándulas. La palabra adeno significa formación de glándulas. Puede ser benigna o maligna. De las vías respiratorias podemos ver un adenoma bronquial o un carcinoma broncogénico. Ahora, si se está afectando el epitelio plano estratificado, pues tendríamos un carcinoma epidermoide. Del epitelio renal tenemos adenomas de los túbulos renales y carcinomas de células renales. No es el único que hay como 20 carcinomas del epitelio renal, pero el más común es carcinoma de células claras o carcinoma de células renales se le llama. Del hígado tenemos el adenoma hepático. A ver si se acuerdan a qué se asocia el adenoma hepático. ¿A qué factor de riesgo? Se los acabo de decir hace ratito. ¿Fumadores? No. Mujeres que ¿Alcohólicos? consumen. ¿Alcohol? No.
Anticonceptivos orales. Una mujer que tiene un adenoma hepático, el 90% de las causas es porque ha consumido de forma prolongada anticonceptivos orales. Y se ven más en comunes los adenomas hepáticos por esta misma razón. Hepatocarcinoma es el tumor maligno de las células hepáticas. En el epitelio de vías urinarias, o también se le llama de transición, tenemos el papiloma de células de transición. Papiloma significa, recuerdan lo que les platicaba de una formación papilar, que es una proliferación de células que tienen medio un tallo fibrovascular y alrededor tiene células epiteliales benignas. Entonces, este es un papiloma, pero cuando esas células se transforman a malignidad, se le llama carcinoma de células de transición o carcinoma papilar urotelial. De la placenta o del epitelio placentario tenemos las molas, que son proliferaciones benignas, o el coriocarcinoma, que es el carcinoma de estas células. En el epitelio testicular prácticamente no tenemos tumores benignos de las células germinales. Puede haber tumores benignos del mesénquima, por ejemplo, es muy común que haya leiomiomas, hemangiomas, pero son tumores benignos del mesénquima. Malignos de las células germinales o del epitelio testicular tenemos seminoma, carcinoma embrionario, tumor del saco vitelino, teratomas, tenemos como 20 diferentes neoplasias malignas. Estas ya las vamos a ver cuando platiquemos de cada órgano en específico. Tumores de los melanocitos, cuando hay una proliferación de melanocitos de forma benigna, se le llaman nevos o lunares, es lo mismo. Y el melanoma, estoy en desacuerdo que se le llame melanoma maligno, porque el melanoma es una neoplasia maligna. No hay que ponerle melanoma maligno, porque su simple nombre nos está hablando de que son células o son los melanocitos malignos. Tumores mixtos de las glándulas salivales, tenemos el adenoma pleomorfo, que ese es el que les comentaba, que son proliferación de glándulas benignas alrededor o siendo rodeadas por una matriz condromixoide. Y tenemos tumores mixtos malignos de las glándulas salivales. También tenemos carcinomas tubulares y varios tipos de carcinomas asociados a glándulas salivales. Del esbozo renal o de las células renales primitivas, tenemos el tumor de Wilms, que es muy común en pacientes menores de 1 año. Tumores derivados de más de una célula neoplásica o de más de una capa germinal teratógena, células totipotenciales de las gónadas o restos embrionarios. Tenemos el teratoma maduro, el quiste dermoide y el teratoma inmaduro o teratocarcinoma, que les comentaba que el teratoma cuando tiene células inmaduras es cuando ya es agresivo o puede convertirse incluso en una neoplasia maligna de alguna de las células. Por ejemplo, si las células que ahorita les mostré del epitelio plano estratificado del teratoma se convierten a malignidad, podemos tener un carcinoma epidermoide dentro de un teratoma inmaduro. ¿Sí? ¿Vamos bien? Yo sé que son muchos nombres y terminaciones, pero si ustedes dividen la palabra, van a poder asociarlo más fácilmente a su sitio de origen y ver si es benigno o maligno. Aquí les muestro, esto es el pan de cada día de nosotros, tumores de mama. Y esto es, sí, yo creo que prácticamente diario vemos un fibroadenoma y un carcinoma de mama. Este es un fibroadenoma. Si se extirpó por completo esta neoplasia o este tumor con márgenes quirúrgicos adecuados, ¿qué tipo de biopsia es? ¿Incisional o excisional? Excisional, ¿no? Exacto, porque ya se hizo la extirpación por completo del tumor. Este es el tumor. ¿Qué características tiene? A ver. ¿Quién quiere decirme? ¿Cómo describiría? Ay, perdón, ¿puede ser similar a la mola? Yo no sé por qué me...
Hoy sí voy a fijarme en los comentarios más. A ver, ¿quién quiere describirme este tumor? A ver, Aranza. ¿Andas por ahí, Aranza? Augusto. Doctora, por ejemplo, ahí el color del tumor, como, ¿cuál se tomará en cuenta? ¿Como blanquecino o rojo o cómo sería? Mira, aquí, bueno, vamos a empezar describiéndolo. Esto es tejido mamario residual, esto de aquí. Y este es el tumor. ¿Cuántos tumores vemos? 1. Entonces se observa una lesión bien delimitada, tiene sus bordes regulares. El color, a mí me gusta, la verdad, más que decir blanco y negro, porque me acuerdo que me dijeron blanco es la bata, negro, pues no sé, el petróleo. Entonces suelo utilizar colores similares. Entonces, sería como un color amarillo claro. Estas áreas que se ven un poco más claras son áreas que nosotros vemos de edema. Hay hemorragia o hay un color rojo claro y oscuro en la periferia de la lesión. No puedo ver su consistencia, es lo único que me haría falta. Entonces, todas esas son características de este tumor. Ahora, también se describe el tejido adiposo, perdón, el tejido mamario residual. Entonces, el tejido mamario residual es tejido fibroso, si se puede describir así, de color amarillo claro, con áreas de hemorragia. Y esto de aquí es tejido adiposo. Tejido adiposo muy pequeño, con áreas de hemorragia, pero prácticamente no hay una lesión macroscópica en el tejido adiposo. Ok, esto es un fibroadenoma. Esta es la histología de este tumor. Son tumores, esta es la cápsula y es proliferación de conductos, pero también vemos un estroma hipercelular colagenoso que lo que hace es que está retrayendo o aplastando los conductos y hace que se vean alargados. Estos son conductos mamarios residuales. Entonces, los fibroadenomas son lesiones bifásicas. Tiene dos componentes, epitelial y estromal. Epitelial es esto, son los conductos que están proliferando, y estromal, pues es el mesénquima, que son fibras de colágeno con algunos linfocitos. Entonces, esto es una neoplasia benigna. Nos vamos a una neoplasia maligna. Vean la diferencia entre esta y esta. Vamos a escribir esta. Entonces, esto es tejido, pues, adiposo, mamario, donde observamos una lesión. A diferencia de la otra, ¿se pueden ver de forma regular sus bordes o pueden delimitar sus bordes? No. No. No, ¿verdad? O sea, tienen sus bordes irregulares. Vean como aquí como que parece que termina, aquí como que está espiculado, otra espícula, pero prácticamente tiene sus bordes irregulares o mal delimitados. Esa característica es muy sospechosa de un tumor maligno, los bordes mal delimitados o bordes irregulares. Entonces tiene sus bordes irregulares, mal delimitados. El color no es algo que nos oriente a benigno maligno, pero el que haya hemorragia, aquí no se ve su consistencia, pero esta consistencia es mucho más firme o más dura que esta. ¿Por qué? Porque los tumores malignos epiteliales se asocian con desmoplasia. Ya habíamos visto que era desmoplasia. Desmoplasia es el estroma que está alrededor de las células, que es un estroma muy colagenoso, muy firme.
Entonces, las células, o bueno, las neoplasias malignas tienden a ser muy, muy duras en consistencia, a diferencia de los fibradenomas. Entonces, es una lesión, bordes mal delimitados, consistencia semifirme, color amarillo claro, y aquí, que no, por ejemplo, esta pieza quirúrgica o este tumor seguro pasó por el transoperatorio. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en el transoperatorio? A nosotros el cirujano nos da esta muestra cerrada. Hagan de cuenta que aquí es una superficie de corte, ya la cortamos de forma transversal. Sí, no sé si alcanzan a observar que en la periferia hay como un color negro. Esto de aquí. O sea, esto no es sombra, esto es una tinta negra que se le aplica a toda la parte externa del tumor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que asegurarnos o decirle al cirujano que le quitó el tumor de forma completa. ¿Y cómo le vamos a decir? Nosotros tenemos la biopsia, le ponemos tinta alrededor y la cortamos. Si la tinta de forma pues macroscópica y microscópica está en contacto con el tumor, quiere decir que todavía el paciente tiene tumor. Si nosotros viéramos esto negro aquí, nosotros le tenemos que decir al cirujano que en este límite, que puede ser el límite anterior, posterior, lateral, medial, apical o basal, el cirujano tiene que quitar más tejido para asegurarse de no dejar ninguna célula maligna. Entonces, una de nuestras funciones en este tipo de biopsias excisionales es asegurarnos de que se quitó el tumor por completo. Y esto es entintándolo, y nosotros hacemos aquí un corte, lo metemos al criostato, hacemos cortes microscópicos y vemos realmente que no haya células malignas sobre la tinta. A nivel microscópico, este tumor se ve así. Observen cómo se ven los márgenes a nivel microscópico, espiculados, irregulares, no los podemos delimitar pues de forma adecuada como el tumor pasado. Y lo que aquí se ve, aunque se ve pues obviamente muy alejado, es una proliferación de células. Es una muestra hipercelular. No es una regla, pero cada que haya abundantes células, eso nos puede orientar a que sea maligno. No es una regla, como ya les comenté, pero a diferencia de este tumor benigno, donde hay pues proliferación de algunos conductos, el estroma se ve fibroso, aquí vemos es una extensa cantidad de células neoplásicas malignas. ¿Ok? ¿Dudas? Entonces, macroscópica y macroscópicamente se puede sospechar una u otra, benigno, maligna, pero no es la regla. Hay fibradenomas que hemos visto que tienen esta morfología y hay carcinomas de mama que son bien delimitados. Entonces, nunca va a haber una regla, pero esto es lo más común. ¿Cuáles son las características para diferenciar un tumor benigno de maligno? Los benignos van a ser tumores bien diferenciados. ¿Qué quiere decir que sean bien diferenciados? Que su estructura y en ocasiones el tejido se parecen mucho a la célula de origen. Por ejemplo, un adenoma hepático es una neoplasia maligna de las células hepáticas, pero esas células del adenoma van a ser muy parecidas a los hepatocitos normales. Entonces, prácticamente esa proliferación de células se parece al órgano de origen. Cuando son malignos hay cierta falta de diferenciación. Son tumores anaplásicos. ¿Anaplásicos qué quiere decir? Que no podemos, son indiferenciados. ¿Qué quiere decir que son indiferenciados? Que no sabemos su célula de origen, no se parece a ninguna célula, pues mucho menos a la que está ahí. Estructura habitualmente atípica. La velocidad de crecimiento entre uno y otro, benignos casi siempre, son progresivos y lentos. Pueden dejar de crecer, pueden involucionar, que quiere decir que solitos, pues sin necesidad de algún tratamiento
ni químico, ni quirúrgico, se pueden llegar a disminuir y desaparecer por completo. Puede haber mitosis, pero son escasas y son normales. Hay mitosis típicas y atípicas. Las atípicas son las que nos orientan a que sea algo maligno. Los tumores malignos no hay una regla, pueden ser lentos, pueden ser rápidos. La mayoría de las veces pues es un crecimiento rápido de los tumores. Puede haber numerosas figuras mitósicas o mitóticas anómalas, pero a diferencia del benigno, estas mitosis son, pues sí, se ven muy atípicas, como le diera su palabra. Invasión local. Estos tumores en general son masas, son tumores cohesionados en expansión y son bien delimitados, como ya lo vimos. No invaden, no infiltran los tumores sanos de la vecindad. Casi nunca presentan síntomas, excepto por compresión local. Por ejemplo, hay fibroadenomas que nos han llegado que miden 10 centímetros o más. Entonces, imagínense un tumor de la mama de 10 centímetros, pues obviamente tiene síntomas de compresión y de alteración de estructuras locales, pero no porque sea un tumor maligno, sino que por el simple hecho de estar creciendo ahí un tumor, pues le va a dar ciertas molestias a la paciente y por eso se puede llegar a resecar, pero no porque sea maligno. Los malignos sí van a tener invasión local con infiltración del tejido circundante, a veces presentan cohesión que induce a errores y expansión del mismo. Metástasis, los tumores benignos nunca van a dar metástasis y los tumores malignos va a depender del tipo de tumor y del grado de indiferenciación o de agresividad que tenga. Los tumores primarios indiferenciados, o sea, los que tienen poca diferenciación, son los que van a dar metástasis de forma más común o más frecuente. Un ejemplo de cómo, pues, en un órgano podemos tener neoplasias benignas y malignas del mismo estirpe. Aquí vemos el endometrio, recordando anatomía, miometrio y la serosa. Las trompas de falopio, este es tejido peritubario, ovarios, ok. En miometrio podemos tener neoplasias benignas y malignas. Benigno sería el leiomioma o el mioma, que desde aquí, aunque es un dibujo, pero una característica que ya vimos, así como el fibroadenoma de mama, son neoplasias bien delimitadas, el leiomioma. Pueden ser así de pequeñas, pero ¿qué día fue? El viernes o el sábado, nos llegó un leiomioma que prácticamente obstruía o desplazaba el endometrio. ¿Cuánto midió? 15 centímetros, tenía un peso de 200, 300 gramos. Entonces, obviamente en tumores, aunque sean benignos, pero que estén dando síntomas compresivos o ya esté afectando otras células, se tienen que extirpar. Ahora, estos leiomiomas hay múltiples variantes, son como 15. Cuando se llegan a transformar a carcinoma, observen cómo se ve el leiomiosarcoma, que es el tumor maligno de las células de músculo liso. Vean los bordes, cómo son bordes infiltrantes y llegan a invadir, pues no solamente el miometrio, que es donde se origina, sino que invaden endometrio, pueden invadir la cavidad uterina, pueden atravesar la serosa, pueden infiltrar cérvix y se acompañan de necrosis y hemorragia. No es una regla, pero la mayoría de los tumores malignos se acompañan de necrosis. Entonces, características de uno y otro: pequeños, la mayoría de las veces, bien delimitados, de crecimiento lento, no invaden, no dan metástasis y son bien diferenciados. Un tumor maligno, son grandes, mal delimitados, tienen crecimiento rápido con hemorragia y necrosis, invasión local, metástasis y mal diferenciados. A nivel microscópico, como vemos el leiomioma, la imagen que ya les mostré son células alargadas, que se fijan, aunque no son del mismo tamaño, pero están ordenadas, su núcleo sigue siendo mediano, alargado, pero no tienen atipia. Este es un tumor maligno.
Observen cómo todas las células son diferentes de tamaño entre una y otra. El núcleo de una y de otra, este es muy pequeño, este es muy grande, tienen variación nuclear. Ya no hay diferenciación, esto es un tumor indiferenciado. Ya no se parece para nada a lo que fue, a lo que son las células del músculo liso. Y se acompaña de necrosis y hemorragia. Entonces, en el mismo lugar podemos tener una neoplasia benigna y maligna que a nivel macroscópico o de forma macroscópica nos podemos orientar a si es benigno o maligno. Y obviamente lo confirmamos con la microscopía o al ver la biopsia. ¿Cómo vamos? Bien, maestra, Bien, yo lo doctora. único que tengo una duda. Dime. O sea, me puse a pensar más o menos, pero no sé si estoy bien. Por ejemplo, en lo del adenocarcinoma hepático, Ujú. o sea, está diciendo que es un adeno, entonces tienen que ver como una glándula, pero en el hígado sería como, o sea, como una glándula sebácea, la que está presentando el carcinoma, o como, es que no entendí esa parte muy bien. Ujú. No quiere decir que se origine de una glándula. Adeno significa un tumor, adenocarcinoma es un tumor formador de glándulas. De hecho, el hígado no se le llama adenocarcinoma, sino es un hepatocarcinoma. Es un carcinoma del hígado. No sé si dije adenocarcinoma. Yo creo que me equivoqué ahí. No es un adenocarcinoma, es un hepatocarcinoma y hay diferentes variantes. Hay trabecular, sólido, hay acinar, la forma, el hepatocarcinoma acinar es porque forma glándulas, pero no quiere decir que se origine de glándulas. O sea, cuando decimos adenocarcinoma, nos referimos a tumores, exacto, donde hay glándulas, intestino, estómago, colon, intestino delgado, intestino grueso, páncreas, los conductos. A partir de ahí se forman los adenocarcinomas. Endometrio. Sí, creo que lo mencionó cuando nos dijo, recuerden que ya se los había dicho, que era sobre las mujeres que tomaban anticonceptivos y que Adenoma. Me refería a adenoma. ok, ok. Adeno, bueno, en este caso, adeno. En el caso del adenoma, no quiere decir que forme glándulas. El adenoma no es formador de glándulas, es una neoplasia benigna con proliferación de células. Ahí sí como que está medio confuso el término de adenoma, porque adenoma hepático es proliferación de células hepáticas, ahí no forman glándulas, es nada más proliferación de células, pues benignas que forman un tumor localizado. Ese es un adenoma. Adenocarcinoma, si es un tumor maligno que forma glándulas, pero adenoma es una proliferación de células benignas del órgano donde esté. Un adenoma hepático, más allá de nomás. Aquí tengo la tablita. De los conductos, de las glándulas, aquí sí. Pero exacto, el adenoma hepático, aquí como que sí no ayuda mucho su nombre porque no hay formación de glándulas en el adenoma hepático. Es una proliferación de células benignas o de hepatocitos que forman un tumor benigno. Y el tumor maligno es el hepatocarcinoma o carcinoma de células hepáticas. Como que el adenoma hepático sería la única excepción de que no forma glándulas. Adenoma bronquial sí puede formar glándulas o estructuras glandulares benignas. Adenocarcinoma de pulmón, claro que existe. El riñón también. Hay adenoma de los túbulos renales, que quiere decir que proliferan pues estas estructuras tubulares. Adenoma sí tiene que ver tal cual con la glándula, pero es la formación tubular. O la formación tubular y glandular son sinónimos. Mañana les voy a traer imágenes del adenoma hepático, de los adenomas y bueno, ya vimos el carcinoma el adenocarcinoma de colon.
que son formaciones de glándulas, o más bien las glándulas, neoplasia maligna formadora de glándulas malignas, porque en el colon hay glándulas. Pero si el adenoma hepático será la única excepción de proliferación de células benignas que pueden no formar glándulas. ¿Sí? ¿Me expliqué? Doctora, Sí. perdón, ¿el adenoma hepático es el que está asociado a pastillas anticonceptivas? Sí. Ok, gracias. ¿Dudas? Ok. Bueno. Vamos a pararle aquí. Y mañana, todo lo que vimos, mañana se los voy a preguntar a todos. Entonces más bien espero que le den una repasada a esto que vimos, que es la parte de introducción de las neoplasias, y subo lo de patología ambiental. Pero mañana repasamos todos estos términos y les traigo fotos de los adenomas.